Bueno, estamos aquí, como les contaban los chicos, con Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo. Es un reconocido experto en análisis parlamentario en Ecuador, con amplia experiencia en el seguimiento de la productividad y las dinámicas del poder legislativo. En esta entrevista vamos a estar conversando sobre la preocupación creciente por el estancamiento de la Asamblea Nacional, que ha priorizado resoluciones y mociones de apoyo o rechazo a eventos coyunturales como el paro nacional, la emergencia en el sector de la salud y la minería ilegal, en detrimento de debates sustantivos como proyectos de ley. Bienvenido, Roger. Muchísimas gracias, buenos días, siempre un gusto estar en BN Periodismo y encantado de conversar estos temas con ustedes. Bueno, en primer lugar quisiera consultarte, ¿cuáles consideras que son las principales causas estructurales de este estancamiento en la Asamblea Nacional, donde las sesiones plenarias más bien se están basando en mociones a favor de o en contra de, en lugar de avanzar con proyectos de ley que tengan un verdadero impacto en la política pública? Bueno, no nos sorprende porque en distintos periodos legislativos la situación ha sido bastante similar. La agenda del Ejecutivo normalmente se impone en la legislatura, sea cual sea el gobierno de Noboa, de Lenin, de Lasso, de Correa, siempre la agenda del Ejecutivo se ha impuesto. Y tiene que ver con un tema más estructural que coyuntural. La gran pregunta también es ¿quién controla la Asamblea Nacional? No en el sentido más, digamos, de control de recursos y demás, sino en el sentido político. La ciudadanía, por supuesto, ejerce un control que no es horizontal, pero que es importante y, por cierto, ahora muy debilitado, pero en términos políticos e institucionales, ¿quién controla la Asamblea Nacional si los propios partidos políticos no están funcionando adecuadamente? Y ahí ya comenzamos a pensar en un tema de diseño institucional. Tal vez se necesita un control interno en la legislatura. Es un debate que posiblemente haya que tener. Porque si bien estamos debatiendo, por ejemplo, un método diferente de asignación de escaños, estamos pensando en reducir a la mitad la Asamblea Nacional, estamos pensando también en quitarle financiamiento a los partidos políticos. Yo creo que en el futuro también se va a debatir, o tal vez en la constituyente, la posibilidad de un diseño de dos cámaras en donde hay un control interno. Que ya lo dijo ayer el presidente, ¿no? Y por cierto, veamos cómo funciona este país presidencialista con una asamblea que no tiene un control interno. Es un debate que hay que tener. Oye, Roger, perdona que te interrumpa ahí, bienvenido también. Gracias. A propósito de lo que mencionas de qué tan no hiperpresidencialista llega a ser eso, porque él decía, me dicen que somos hiperpresidenciales y que todo el poder, por eso que vayan a las urnas y que sea el pueblo. ¿Qué tan cierto es eso de que este proyecto que está proponiendo desde el gobierno busca ser no hiperpresidencialista? Bueno, la gran pregunta también es si se le está preguntando a la gente lo que realmente le importa. No he visto consultas populares que hayan aterrizado en problemas fundamentales que tengan las personas. Las consultas populares normalmente son para validar la tesis de un gobierno y para ganar legitimidad, por supuesto, pero hay temas que no se están topando ni siquiera en la asamblea, tampoco en las consultas, y posiblemente sí se topen en una asamblea constituyente, que son temas de fondo al respecto de cómo miramos al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional no hemos visto que se hable de cómo Ecuador debe gestionar sus sectores estratégicos. No se habla de eso. En las consultas populares se ha intentado hablar de eso, pero no conecta con la necesidad más básica de la ciudadanía. Claro. Ecuador enfrenta una situación en la cual la polarización no permite que nos pongamos de acuerdo en temas que son fundamentales. En la Asamblea Nacional, y es muy triste ver esto, no solo este periodo legislativo, desde los anteriores han ido relegando cada vez más el hablar de salud pública. El intento más relevante, si se quiere, de hablar de salud pública se dio en el marco del veto total que dio Lenín Moreno al Código de la Salud. Pero luego de eso ya los legisladores no han asumido la responsabilidad de hablar de este tema. Tampoco han asumido la responsabilidad de hablar sobre partidos políticos. Y la evidencia más clara fue la reforma al Código de la Democracia, la última reforma, la cual no tocó, por ejemplo, el camisetazo.
Claro, pero sí topó otros temas medios controversiales, del tema de equidad de género, que en el momento... El debate, Jeff, es partidista, lamentablemente. Es partidista y es de aquellos que logran imponer una agenda a través de la influencia en comisiones y demás. El debate no es fundamental al respecto de los temas que necesitan los ecuatorianos. El debate es en función del diseño de los partidos, de la extracción de recursos, de impuestos y demás, y especialmente de los sectores económicos. Roger, y desde la perspectiva del Observatorio Legislativo, ¿cómo ha afectado esta politización de la productividad general de la Asamblea Nacional? Es decir, ¿existen datos o indicadores específicos que respalden esta preocupación? Bueno, la Asamblea Nacional aún tiene por transparentar muchísimos datos que nos permitirían hacer un análisis más cualitativo con las cifras. El análisis cualitativo ahora se hace con base en una lectura política empírica, lo que sucede en la Asamblea Nacional. Voy a hablar al respecto de los datos que nos faltan y lo que nos podrían decir los que tenemos y cómo podríamos complementar ese análisis. ¿Qué datos nos faltan, por ejemplo? Aún no se abren las agendas de los legisladores, a pesar de que la LOTAIB lo existe, la Ley de Transparencia. ¿Qué implica abrir la agenda de un legislador? Si Jeff o Israel son legisladores, implica que los ecuatorianos conozcamos con quién se reúnen y de qué hablan. No cuándo se van a reunir, sino ya cuando se ha dado la reunión, por ejemplo, y saber qué influencias hay en los despachos de los legisladores. Eso tienen que hacerlo. Eso tienen que hacerlo por obligación legal. Pregúntale a un legislador si tiene su agenda abierta. Así se llama, agendas abiertas. Oye, pero Nils Olsen dijo que es la nueva asamblea y que todo es transparente. Y que trabajan. Y que trabajan. Ahí hay un reto técnico importante también. Entendemos que la Asamblea Nacional está haciendo el esfuerzo, pero digamos, hasta ahora no se concreta. Y no esta asamblea, porque esa normativa tiene más de 2 años. ¿Qué otras cosas deberíamos saber? Deberíamos conocer los conflictos de interés de los legisladores. Finalmente, si es que hay legisladores, por ejemplo, se reveló que un legislador suplente o ex legislador adquirió una empresa de medios. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles son los conflictos de interés que hay con altas autoridades de Estado? La ley ya lo establece, Jeff, pero no hay nadie quien identifique y quien controle. Yo te pregunto, digamos, desde el lado de ellos, así como, pero finalmente es un asambleísta suplente, no está en funciones y siendo una persona independiente, privada, puede hacer lo que quiera. ¿Funciona algo así o por dónde va esa fiscalización que deberían darla, por ejemplo? Y gracias por topar esa pregunta porque nos permite hablar de un Ecuador más institucionalizado, un Ecuador con instituciones que tienen procesos y funcionan, como en Chile, por ejemplo. En Chile, ¿qué es lo que ocurre? Y ojo que está normado aquí, pero aquí como que nadie atiende esa norma, nadie se da cuenta que existe. En Chile, por ejemplo, el legislador que tiene un conflicto de interés en un sector privado con una alta autoridad del Estado, lo que hace es abstenerse de influir sobre la decisión de una ley, por ejemplo. ¿Qué pasa con un legislador? Y eso nosotros lo identificamos en informes previos desde FCD, tiene acciones o es dueño de medios de comunicación. Cuando se debatió la ley de comunicación, evidentemente había un conflicto de interés entre la regulación a los medios. Claro. O incluso ustedes mismos su interés privado. Toparon en su momento de un asambleísta que era RC y ahora es ADN, que igualmente estaba en una comisión que estaba tratando una ley de lobby. De lobby, ha tenido una empresa de lobby y recomendó el archivo de la ley de lobby. Y casi se va de puñetes con alguien, creo. Y claro, y agredió... Nombres. Y agredió a nuestro subdirector, está documentado y todo. Claro. En todo caso... a ver, ¿qué es lo que nosotros vemos como ecuatorianos? Vemos nada más lo superficial. Claro. No porque no podamos ver más allá, sino porque tenemos instituciones opacas. Y adicionalmente, Ecuador no tiene una cultura en la cual los legisladores sean responsables de transparentar sus intereses ilegítimos, pero que podrían tener un conflicto con el interés público. Entonces aquí todo se hace como un poco escondido, cuando en realidad la política es eso, es negociación, son intereses. Es legítimo, pero debe haber transparencia y estos deben ser muy claros para la ciudadanía. Y Roger, aparte de lo que ya mencionabas antes de que deberían estar hablando de temas, por ejemplo, de políticas de salud, ¿de qué otros temas crees que deberían estar hablando? ¿Qué crees que debería priorizar la Asamblea? Por ejemplo, la Constitución de la República establece que el país debería tener una normativa de prevención de conflictos de interés. Todo lo que yo les he dicho debería estar consolidado en una normativa. Artículo 232 de la Constitución.
ya se presentó un proyecto de ley hace unos 3 años, la Asamblea lo archivó a propósito de lo que comentaron, del legislador que tenía ahí un interés particular. Ese es un tema. Actualmente hay otro proyecto de ley que está en la Comisión de Transparencia, presidido por Diana Jacome, y que entiendo yo posiblemente también corra con la misma suerte. Son estándares internacionales, nada más y nada menos, que Ecuador pues desatiende. Normativas, minería, por ejemplo. Si ustedes revisan, y eso sí es transparente actualmente, en la página web de la Asamblea Nacional hay un informe para segundo debate sobre una ley de minería que nadie se atreve a poner en el Pleno de la Asamblea Nacional desde que yo hago monitoreo parlamentario. Ese informe está ahí. Oye, ¿qué tema A punto delicado de hay ahí para que convertirse en nadie ley. quiera topar, por ejemplo? Los temas que son de público conocimiento: minería ilegal, minería informal, regulaciones y demás. Ok, ok. Entonces, o sea, a mí me llama mucho la atención, y eso lo voy a decir con mucha frontalidad, que la Asamblea Nacional y el Pleno tenga una discusión, incluso se cambie el orden del día para respaldar las acciones del Ejecutivo legítimas en contra de la minería ilegal. Pero ojo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa principalmente establece la atribución de legislar, no necesariamente de pronunciarte, no de que utilices al Pleno de la Asamblea Nacional para como altavoz. Digamos, no, sí se puede hacer eso, es legítimo y todo, pero estamos dejando de lado dos cosas importantísimas que rompen un poco la lógica parlamentaria, que es legislar. Es decir, más allá de exhortar, declarar, aplaudir, Claro. notariar las Entregar decisiones, premios, claro. lo que debe hacer la Asamblea es crear una ley que garantice que las reglas del juego en cualquier gobierno se cumplan adecuadamente y fiscalizar. Las cifras de fiscalización en esta legislatura evidentemente lo proyectamos así, iban a ser bajas, incluso inexistentes, y así está ocurriendo. Claro, y justo con ministros de gobierno, por ejemplo, que tienen que ir a dar explicaciones donde se queda en el CAL, por ejemplo, y no pasan ya para un tema de fiscalización. No sé si es que en datos de lo que ustedes han podido recoger en el observatorio, Roger, tienen tal vez de cuántos proyectos hoy por hoy están tal vez represados, porque algo que decía, por ejemplo, la asamblea de Henry Kronfle es, miren, teníamos tantos represados y hemos sustanciado un montón. ¿Hay algo de la actual asamblea que se sepa de cuántos están represados? Si han Claro, venido hay información y la vamos a mostrar también, pero también la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es si este país se soluciona con más leyes. que no va por ahí, creería yo. Porque la competencia que han tenido en los últimos años los presidentes de las legislaturas es cuántas leyes aprueba. El que aprueba más leyes se entiende erróneamente desde mi punto de vista que es un mejor presidente o es una mejor Asamblea Nacional. No se habla de derogar leyes que no le sirven al país, que ya van muchos años, que no se han cumplido y que necesitan al menos una actualización. Es curioso en este periodo legislativo que normalmente en cada mes se suelen presentar 50 o 60 proyectos de ley tradicionalmente. Aquí vamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que creo que vamos a cumplir 6 meses o un poco más, en donde el promedio de presentación de proyectos de ley es de 50 proyectos de ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Que sí se impone la tesis del Ejecutivo. Creo que otros legisladores ya no intentan presentar proyectos de ley porque posiblemente, si es que vienen de la Revolución Ciudadana, en estos 4 años casi que imposible que se conviertan en ley. Claro. Y hay otro dato muy interesante y es que vimos por primera vez que en esta Asamblea Nacional se pusieron en agenda los proyectos de ley de la oposición. Cosa nunca antes vista. ¿Pero para qué? Para cortarles la cabeza, para archivarlos. Antes pues simplemente se los dejaba de lado, no se los trataba cuando eran de la oposición, pero ahora se los puso en agenda para mostrar pues la fuerza que tiene este legislativo en cuanto a votos y archivarlos. Okay. Producción legislativa, más allá de los números, en cuanto a calidad, pues los datos ya cualitativos son evidentes, demandas ante la Corte Constitucional, no solo por fondo, que es un tema más, digamos, ideológico, subjetivo, sino por forma, es decir, respeto al debido proceso legislativo. Sí, y ahora hablando acerca de las licencias de campaña. Ya anunciaron algunos asambleístas de ADN y del correísmo que van a salir
hacer campaña activa en territorio por el referéndum. ¿Cómo va esta campaña y esta ausencia aún más fuerte de los asambleístas a afectar el trabajo de la Asamblea Nacional? Evidentemente incluso antes de la campaña ya hemos visto que hay una ausencia significativa de ciertos legisladores en las votaciones del Pleno. Nunca antes habíamos visto que legisladores se ausentan en más del 60% de las votaciones. Es decir, 4 de cada 10 votaciones están presentes y las otras votaciones no están. Eso está pasando en esta asamblea. En esta Asamblea Nacional. Antes veíamos del 20, del 30%. Ahora hay legisladores que ya no han aparecido. ¿Quién? Perdón, ¿Sabes? ¿de qué movimiento? Sí. ¿Quién? Y voy a decirles con datos para ser muy específico al respecto de lo que señalo. En exclusiva. Por en ejemplo, BN. tenemos, ojo que este es el dato de votaciones, no el de las sesiones, porque Claro, finalmente el de las sesiones, ¿qué es lo que te dice? Voy y digo presente Y me voy el para la resto, votación. pues, Claro. no importa. Es el dato específico de votaciones, que nosotros lo llamamos ocupación de la curul, que, ojo, implica la curul del principal y el suplente. Porque está bien, pues el principal podría tener agenda de medios o cualquier otro tema personal, pero puede principalizar a su suplente para que esa curul siempre quede llena y votando. Ya. Tenemos a Mónica Palacios, por ejemplo, con un 42.24% de ocupación de la curul, es decir, casi el 60% de las votaciones, esa curul ni con el principal ni con el suplente. Alejandro RC. Vanegas con el 60%, Joseph Díaz con el 60%, muy bajo, con Jaime Estrada 65%, Ana Raffo 70%, Johnny Terán 72% y Coms Córdoba con el 73%. Pero es de RC, es lo que veo los que más. O sea, todos Claro, ellos son y, RC. y la lectura más cualitativa podría ser qué está pasando dentro de la propia organización política. bancada. Primero, ¿hay disciplina o se están ejerciendo controles para que las curules estén completas, estén votando? No se sabe qué está pasando con la organización política, qué está pasando con la Asamblea Nacional, que nos dijo que va a sancionar la irresponsabilidad legislativa. Esto es parte de un ejercicio irresponsable de la curul. Insisto, el no votar es como que Jeff, de cada 10 entrevistas, él no esté 6. Claro. ¿Quién está ahí? Es un puesto vacío. Andrés Burbano. Sí, y justo eso te iba a preguntar. Se supone que ahora les sancionan, por eso están ellos No. siendo sancionados. Por esto no hay sanción. Nadie, ningún presidente o presidenta de la Asamblea Nacional se ha atrevido a sancionar al legislador faltón en votaciones. Siempre has hablado de las sesiones, pero en las sesiones, como te digo, incluso puedes justificar con un certificado médico, puedes ir ahí y decir presente y luego no aparecer durante todo el día. Eso ocurre y sigue ocurriendo en esta asamblea. Por eso no se toman ni la molestia de principalizar al terno. Exactamente. Y hay- Si la sanción fuera con base en votación, se quedan sin sueldo muchísimos de ellos. Oye, y ahí tengo un par de preguntas. Primero, los asambleístas que son suplentes, ¿pueden únicamente principalizarse del asambleísta por el cual llegaron o pueden, digamos, somos la bancada BN, yo soy suplente de Andrés Burbano, pero hoy no vino la Majito, entonces yo me voy a principalizar por la Majito en lugar de principalizarme por Andrés? ¿Puedo hacer eso? Sí ocurre. ¿Pero eso. ocurre o sí se puede hay hacer? una especie de vacío legal ahí que provoca que de alguna manera se compartan suplentes los legisladores. Si es que se ve, o sea, Pero si hay un dice par que de todo el casos ahí. Si país tú revisas no las tienen- votaciones, claro, a veces están supliendo a un legislador A y luego a un legislador B. Ah, Sí, pero eso si es que hay tantas faltas, al parecer no tienen tampoco un suplente fijo. también. Claro, Oye, por eso es importante y- analizar la curul. Finalmente, ¿cuál es el resultado de que alguien esté presente y votando en la asamblea? Mucho se ha dicho en redes sociales de la posible inasistencia, la enorme inasistencia de Anabela Sin. ¿Tienen tal vez datos de qué tanto ella realmente está? No aparece en los registros de baja ocupación de la curul porque evidentemente su suplente está debidamente principalizado. Ah, pero su suplente no necesariamente siempre ella. Exactamente. O sea, nunca ella. Yo ya hasta me había olvidado que ella era asambleísta. Claro, entonces su suplente está principalizado, en ocasiones, entiendo yo, en donde amerita, pues estará presente en la Asamblea Nacional y votando. Funciona así también. A ver, finalmente podemos explorar lo que dice la ley, alternativas legales de reforma, pero esto tiene que ver necesariamente con la responsabilidad del partido político. Por supuesto, que eso se El ve partido que- político, yo no sé por qué nos olvidamos de eso en un Estado
como el nuestro, en donde debemos de exigir no a la institución como tal, sino a los partidos políticos que ejerzan disciplina sobre sus cuadros. Claro. Así es el normal funcionamiento de una democracia. Sí, pero Pero ya aquí el hemos partido es visto. cualquier cosa. Claro, o sea, Y ponen a tratamos de cualquiera. corregir en la asamblea, en donde, ojo, que es una autorregulación, porque finalmente la asamblea es quien se autorregula y no necesariamente los legisladores se van a poner la soga al cuello y sancionarse por todo. Ya lo vimos con lo sucedido en esta legislatura. Oye, Roger, yo cierro con esto de mi parte. La Majito tiene más inquietudes, pero esto quiero tu criterio. Yo sé que tú eres mucho más técnico, pero tu criterio sobre lo que te voy a preguntar. En comparación a lo que ha pasado con el resto de asambleas de periodos legislativos, ¿cómo calificarías la actual? Porque siempre se dice, por ejemplo, la anterior, es la peor asamblea de la historia. Ahora tenemos legisladores que se ven claramente que no están preparados y que están ahí, pero ¿cómo calificarías la actual asamblea? Bueno, ese es un punto de vista muy personal, Total. no institucional. Mi lectura política al respecto de cómo funciona esta asamblea es bastante preocupante, crítica. ¿Por qué? No sé si ustedes han notado que la poca deliberación que existía para proyectos de ley importantes se ha perdido. Claro. Es decir, podemos ver participación ciudadana en las comisiones y que van personas a hablar, pero no hay contraposición de ideas. Vemos que quienes van a hablar en la Asamblea Nacional son afines a esa tesis, aumentan y mejoran lo que se ha dicho, pero no es una tesis contraria. No hay deliberación. En segundo lugar, si es que no hay deliberación, evidentemente este proceso parlamentario no se cumple adecuadamente. Entonces las leyes que llegan a la gente poco o nada son respaldadas. Entonces si yo tengo que calificar esta asamblea, y lo digo en modo de que ojalá y se vaya mejorando con el tiempo, Total. es una asamblea que debe un poco ser más humilde en cuanto a quienes la dominan políticamente y aceptar la crítica, la discusión y la contraposición de ideas de otros sectores que permita, y esto parece obvio, pero hay que decirlo nuevamente, que permita generar más democracia. Porque las tesis no son infalibles, necesitan discusión, necesitan deliberación, pero eso no se está viendo actualmente. Sí, Roger, ¿y qué pasa con las multas que se anunció que iba a haber multas por faltas, por atrasos, incluso multas por no encender las cámaras en las sesiones virtuales? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, las multas siempre han existido. ¿Pero se están cumpliendo? Eso hay que pedir información a la Asamblea Nacional porque no es algo que lo manejen hacen directamente. público en su página web. Hay que solicitar información para ver si evidentemente se está cumpliendo con esa sanción. Ese ejercicio nosotros ya lo hicimos, incluso llegamos a la justicia para acceder a información y conocer realmente si la Asamblea cumplía con la ley, no en este periodo, en anteriores periodos. Y ahí la justicia nos entregó información y lo que se hacía, por ejemplo, en el tema de multas era, sí aplicarle la multa en este mes, pero pasaban unos meses después y por ahí apareció un certificado médico y esa multa se dejaba insubsistente. Entonces, ahora Ya. nosotros volveremos a pedir información ya cuando se consoliden las cifras y el tiempo prudente haya pasado Ya. para ver si esa práctica se sigue repitiendo. Porque en el discurso, igual, discurso pongamos el aguanta símil todo. de MBN, ya Claro. le multan al JEP, le multan, pero sucede que 3 meses después del JEP dice, no, pero yo estaba estudiando, estaba enfermo y presento un certificado. Y todo, pues queda Todo- normal, no ha pasado nada en términos de sanción. Oye, Es ¿y más qué pasaba? mediático. Claro. Oye, ¿y qué pasaba, por ejemplo, con esto que dijo Neil Dawson el primer día? Se acabó esta asamblea vaga, vamos a sesionar todos los días. No, volvió a términos normales. La Asamblea Nacional es una de las instituciones que más trabaja, pero evidentemente tiene una lógica distinta de trabajo. Y es pesado el trabajo que se da en las comisiones, sobre todo. Total. Pero bueno, esa lógica trató de conectarse con algo más comunicacional y demás, pero sigue siendo tal cual era en el pasado, porque la lógica parlamentaria no se va a romper de cómo se trabaja. Y de ahí pues se dijo que se iban a extender multas a los asambleístas ausentes, pero como les decía, esto no ha ido más allá, no se va a aplicar multas en las votaciones por lo que vemos. Y sobre todo vemos también que hay, digamos, hecha la ley, hecha la trampa,
cuando se reformó el reglamento de talento humano para que, por ejemplo, los familiares, no hay este cruce de familiares entre despachos a la hora de contratar personal. Egner Recalde. Pero ahí nosotros vimos un texto que nos preocupó mucho porque se abrió la puerta, de alguna manera se legitimó que los suplentes sí puedan, los familiares de los suplentes sí puedan trabajar. Entonces volvemos a esta lógica y habría que ver ahora, hacer la lectura de los suplentes y ver si hay unas relaciones familiares Otra ahí. vez, Entonces, puta, qué bestia. entonces si ven, se corrige algo, pero se deja la puerta abierta para otro tipo de actuaciones. Pero bueno, leamos más allá de las personas, de los políticos. Son instituciones. Si es que los partidos políticos tendrían una lógica más institucional de Estado, lo que harían, por ejemplo, es crear un reglamento de talento humano en el cual el staff parlamentario fijo sea de un 50 o 60 o 70%. Y la cuota política, porque es un órgano eminentemente político, sea de una menor medida. Actualmente la cuota política es casi del 90%. Hay muy pocos funcionarios de carrera legislativa. Es verdad. Se ve, se nota. Entonces, sí, creo que estos temas hay que hablarlos con seriedad y no con meros discursos. Y ya para cerrar, ¿qué recomendaciones concretas le darías al Pleno de la Asamblea para priorizar una agenda legislativa efectiva? La Asamblea tiene recursos, entiendo que gasta recursos en ir a territorio. La gran pregunta es que ellos mismos evalúen qué tan efectivo es la visita a territorio. ¿Están levantando las necesidades de la ciudadanía en cuanto a las competencias de la Asamblea Nacional? La ciudadanía tiene múltiples problemas más allá de la seguridad, en términos económicos, por ejemplo, en términos de incentivos, en términos, sí, de seguridad, en temas de salud y demás, pero yo no sé si, por ejemplo, ese ejercicio de conectar con la ciudadanía se está haciendo, en primer lugar. Esa recomendación creo que es clave para conectar la agenda parlamentaria con la agenda ciudadana. En segundo lugar, deliberen. No solo en el discurso, en el pleno de la Asamblea, sino en comisiones. Inviten a quien posiblemente tiene una tesis contraria. Quizá se mejore la norma. Es que me piden recomendaciones. Está bien hacer alguna recomendación idealista un poco, pero es eso. Yo tengo Sí, otro no, más. dale. Sé que vas a dar una recomendación. Tengo una duda cortita porque la gente también lo está preguntando en el chat. El caso de Valentina Centeno. ¿Es posible, no es posible que eso ocurra, que Valentina Centeno vaya a estudiar y trabajar a la vez en la Asamblea Nacional? Sí, es posible porque la norma lo permite. ¿No es ético? Por supuesto que no. Es posible porque justo cuando ya se cumpliría el plazo en el cual se considera una ausencia definitiva, ella retoma, participa, funciona y vuelve a repetirse el ciclo. Pide permiso de nuevo y se vuelve a ir. Se vuelve a repetir el ciclo. Perdón, aquí me colo en la cámara, Roger. Tengo una pregunta, porque el otro día Valentina Centeno lo que hizo fue ir a la Asamblea Nacional, timbró y luego sesionó desde su casa. ¿Eso se puede? Claro, se aprobó un reglamento en el cual te habilitan que participes de forma telemática. Claro, Insisto, es que no es un tema normativo, amigos. Si comenzamos a pensar o de nuevo en exigir, regular y demás, creo que por ahí van a pasar los años y con Israel vamos a seguir haciéndonos esta pregunta. Oye, ¿es posible, amigo? Sí es posible porque los políticos hacen la norma para que funcione bien su estrategia política, básicamente. Qué oportuno, ¿no? Igual. Qué oportuno. Pero, güey. Como la próxima constituyente, quizás. Hoy la Majito regresó con todo. Eso es interesante porque la tesis, digamos, que ahora se va leyendo sobre la constituyente es una constituyente flexible, más o menos así, sencilla, como han dicho, que tenga los parámetros generales. Y ahí es importantísimo el diseño parlamentario porque ahí sí va a haber debate, porque vamos a tener que discutir no lo constitucional, sino lo legal operativo. Claro. Y eso va a ser una tensión, si es que evidentemente hay contraposición en el Pleno. Porque si reducimos la Asamblea a la mitad, hemos reducido el 50% de posibilidades de que tesis contraria actúen. Ya no veremos Pachacútics, Creos, IDE posiblemente. Veremos a quien sí tiene los recursos para financiar una campaña sin techo. Y luego, pues bueno, o sea, ese tema ya es de preocupación un poco mayor. Claro. ¿Y Roger Selle sería candidato a asambleísta? No, La posibilidad real de participación política en este país es
de un partido dominante de que Claro. está en el poder y una pequeña oposición. Más o menos así están configuradas las reglas del juego. Claro. Independientes, yo creo que ya muy poco. Sí. Van a comenzar a operar las grandes maquinarias partidistas, las alianzas y demás, pero más allá de eso, creo que la concentración de poder se va a hacer mucho más evidente y la participación política va a ser menor. Son las declaraciones de Roger Celi, del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Roger, siempre es un gusto. Muchas Un gracias. gusto estar con ustedes. Que tengan un gran día.